Me llamo Marcos y soy de El Salvador. Llevo un tiempo viviendo en una ciudad del medio oeste estadounidense. He deambulado por varios trabajos informales. Mi estadía es irregular y llegué sin papeles con la ilusión de ganar dinero para ayudar a mi familia. La vida aquí no ha sido fácil, pero nada me había preparado para la experiencia que viví hace unos meses. Está relacionada con un refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial, y quiero compartir mi historia con ustedes, esperando un poco de consuelo. Esta ciudad que no nombraré por precaución tiene un pasado industrial y militar poco conocido. Muchos de sus edificios antiguos han sido reconvertidos en bodegas y talleres. Yo andaba buscando chamba cuando escuché decir una empresa quería remodelar unos túneles subterráneos y un antiguo refugio antiaéreo. Todo esto con la idea de convertirlo en una atracción turística. Ofrecían empleos de limpieza y acondicionamiento. Aunque sonaba extraño, no podía rechazar cualquier entrada de dinero. Me presenté con un contacto que me dijo que no revisaban papeles, solo quieren gente que trabaje duro y sin hacer preguntas. Accedí porque total necesitaba sostenerme. El sitio al cual me asignaron era un complejo subterráneo construido según decían durante la Segunda Guerra Mundial. Era para proteger a la población de bombardeos potenciales. Algo que suena exagerado, pero en esa época existía la paranoia de los ataques. Se abandonó hace décadas y ahora querían abrirlo al turismo, exhibiendo mapas y objetos de la época. La primera vez que bajé, un supervisor, un tipo delgado parco, me mostró un pasillo oscuro con paredes de concreto y tuberías oxidadas. Daba la sensación de estar entrando en un búnker. No había casi nada iluminado, salvo por unas lámparas provisionales. Mi labor consistía en despejar escombros, sacar basura acumulada y acondicionar las salas para que otros pudieran montar la exhibición. Me lo tomé con calma, aunque la atmósfera me provocaba escalofríos. Había algo opresivo en esos pasillos, quizás por la humedad y la falta de aire. Desde el principio noté que no era el único latino en ese proyecto. Había otro compañero llamado Julio y Stephanie, una hondureña. Nos turnábamos para llevar escombros, limpiar o desatorar conductos. El supervisor evitaba darnos explicaciones. Solo decía que no exploren demasiado. Solo cíñense a las zonas asignadas. Si oyen ruidos deben de ser tuberías o animales. De pronto resultó evidente que no se trataban de simples tuberías o animales. En mi segunda semana empecé a escuchar pasos cuando yo estaba solo al final de un corredor, como si alguien estuviera caminando detrás de mí. Volteaba y no hallaba a nadie. Otras veces sentía corrientes de aire frío en sitios que deberían estar completamente cerrados. Al principio me convencí de que era mi mente sugestionada por la penumbra o lo laberíntico del lugar, hasta que Stephanie me confesó en voz baja que también sentía algo raro. Decía que cuando limpiaba una de las salas con antiguos catres escuchaba voces que susurraban su nombre. Julio era más escéptico y solo se reía diciendo que eran ecos. Este búnker es grande y el sonido rebota, pero sus carcajadas se notaban forzadas. Me enteré que él mismo había tenido un susto al escuchar una especie de lamento proveniendo de un túnel sellado. La tensión fue creciendo. Una noche al dejar el turno subí las escaleras y me topé con un murmullo en el hueco de esta. Me quedé inmóvil porque parecía un susurro en inglés, algo así como "Don't let me". Se me heló la sangre. Intenté alumbrar con mi linterna, pero no había nadie. De pronto se escuchó un golpe seco, un portazo al fondo. Salí corriendo sintiendo que el corazón se me iba a salir por la boca. Me picó la curiosidad sobre el origen de este refugio. Había ocurrido algo trágico ahí que dejara rastros espirituales. Pregunté discretamente a un encargado de la empresa, pero me miró con fastidio y me dijo que no era asunto mío. Aún así, con Julio y Stephanie buscamos información. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad impulsó la construcción de varios refugios subterráneos, temiendo bombardeos que nunca llegarían a ocurrir. Pero uno de esos refugios registró un incidente. Un grupo de operarios murió en un derrumbe parcial en los túneles. ¿Sería el mismo lugar? La verdad es que no quedaba claro, pero sospechábamos que sí.
Esa pista nos estremeció. El sitio abandonado tanto tiempo pudo convertirse en una morada de los espíritus de aquellos fallecidos. O al menos eso comentábamos medio en broma y medio en serio, sin saber que pronto enfrentaremos algo más contundente. La empresa avanzó con las obras y nos asignó retirar viejos muebles que estaban en la sección con pequeñas celdas. Parecían habitaciones mínimas con literas metálicas. Una noche al buscar un destornillador me adentré en un pasillo poco iluminado y me topé con una puerta cerrada de aspecto antiguo. Parecía no haber sido abierta en mucho tiempo, con una cadena suelta colgando. De pronto la puerta se movió como si alguien la empujara desde adentro. Me quedé paralizado y sentí un escalofrío subirme por la columna. Tragué saliva y di unos pasos atrás esperando que fuera Julio, pero no hubo una voz ni una sombra humana. Di la vuelta y regresé con Stephanie pálido. Ella me creyó consolándome con un rezo bajito. Dios te proteja, Marcos. Esa misma semana, Julio reportó que en uno de los túneles laterales había visto una figura humana tras una especie de neblina. Estaba vestida como en un uniforme viejo que desapareció cuando parpadeó. Me asusté tanto que solté la caja que llevaba. Nos contó. Cuando el supervisor vio las herramientas regadas, se enfureció y amenazó con despedir a Julio si seguía con historias. Julio, enojado, se limitó a callarse, pero la inquietud se volvió generalizada entre los latinos que trabajábamos ahí. Por las noches llegábamos a casa con la cabeza cargada de miedo. Para mí la precariedad de mi estatus migratorio se unía con la precariedad psicológica de sentirme perseguido por algo invisible. Era un callejón sin salida. La gota que derramó el vaso ocurrió un cierto viernes. Como eso de las 10 de la noche estábamos Julio, Stephanie y yo terminando una zona de limpieza. El supervisor había salido dejando la instalación prácticamente bajo nuestra responsabilidad. De pronto escuchamos golpes y el retumbar como si algo sacudiera el concreto. Inquietos corrimos hacia el pasillo principal y la luz estaba parpadeando. Un estruendo metálico resonó como de un choque de compuertas. Nos dispersamos intentando encontrar la fuente. Julio con un foco de mano siguió el ruido. Estefan y yo nos fuimos por un pasillo lateral llamándolo por su nombre. No pasaron ni 2 minutos cuando escuchamos a Julio gritando por ayuda. Su voz sonaba cargada de terror y corrimos hacia él hasta ubicarlo en una antigua sala de comunicaciones. Él estaba en el suelo con el foco caído mirando hacia un rincón oscuro. Observé ese rincón y entonces lo vi. Vi una silueta traslúcida, con contornos humanos, vestida de un traje militar obsoleto. Tenía un hueco en la cabeza o en el pecho, no sabría decirlo. Parecía temblar como hecho de humo gris y de su boca emergía un susurro que no entendía. El espanto me dejó sin habla y Stephanie se aferró a mi brazo llorando. Julio apenas podía moverse y la figura giró su rostro, lo que aparentaba ser su rostro. Sentí un vacío en el estómago como si me extrajeran el aire. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Escuché algo como "no me dejes". Era un susurro triste o eso fue mi imaginación. Pero de inmediato la forma se deshizo como en un remolino de niebla y la sala quedó en penumbras. Todos temblábamos sin saber qué decir. Conseguimos levantarnos y Julio explicaba que sintió que algo lo estaba tocando por la espalda, que lo estaba empujando o provocando que cayera. Era la primera vez que un fenómeno se manifestaba con tanta fuerza. Para entonces entendimos que no eran simples ruidos o figuras borrosas. Algo habitaba este refugio, posiblemente un espíritu de un soldado o un obrero que había fallecido. En estado de pánico salimos del refugio esa misma noche y fuimos a casa de Stephanie a calmarnos. Ahí discutimos qué hacer, si renunciábamos o hablábamos con la empresa, si debíamos llamar a un sacerdote. El problema era que podíamos perder el empleo, y sin papeles tampoco tendríamos alternativas. Julio, cuyas creencias mezclaban catolicismo y ritos de su pueblo, propuso hacer un ritual de liberación, un rezo colectivo, aunque no sabíamos si eso bastaría.
Stephanie estaba dispuesta a cualquier cosa con tal de no sentir más de ese miedo. Yo al principio dudé porque no soy un gran devoto de la religiosidad, pero comprendía que algo espiritual estaba pasando. Quizás una plegaria al alma que estaba atrapada ayudaría. Al día siguiente nos presentamos al supervisor y pedimos la noche libre para labores de mantenimiento. Mentimos un poco fingiendo que íbamos a pulir unas secciones. Nos dejó sin imaginar verdaderamente las intenciones que teníamos. Ese anochecer volvimos al refugio con velas, agua bendita y un par de oraciones escritas en papel. Aunque suene rudimentario, era lo mejor que se nos ocurrió. Cerca de las 9 de la noche bajamos al pasillo principal temblorosos. Encendimos velas en varios puntos y nos colocamos en la sala de comunicación donde vimos la aparición. Rezamos el Padre Nuestro, un salmo, pidimos por el descanso de las almas de quienes habían fallecido. Julio pronunció un rezo en su lengua natal pidiendo a los ancestros que guiaran ese espíritu a la luz. Stephanie suplicaba entre lágrimas que no nos hicieran daño, que éramos gente humilde. Durante varios minutos no pasó nada. Luego las luces parpadearon y sentimos un viento helado. Una presencia indescriptible se formó en el centro de la sala. Fue como un remolino de aire frío que agitaba nuestras velas. Sentí que la piel se me erizaba y el pelo de la nuca se estaba levantando, y por un segundo vislumbré la misma figura con uniforme de pie. Nos miraba sin odio, con un dolor infinito. A continuación el viento paró y las velas recobraron su llama estable. Nos quedamos en silencio conteniendo la respiración. Al final se escuchó un susurro final, algo así como un suspiro liberado, y todo se calmó. El aire ya no pesaba y las paredes parecían menos opresivas. Nos abrazamos llorando de alivio. Tuvimos la intuición de que esa alma o lo que fuera había encontrado la paz con nuestro acto. Saben, desde ese día la atmósfera en el refugio mejoró bastante. No volvimos a presenciar movimientos violentos ni apariciones tan claras. Todavía había ruidos y ecos, pero nada que nos asustara de la misma manera. Sentíamos que nuestra acción fue un paso para apaciguar la presencia que penaba ahí. La empresa siguió con su plan de convertir el lugar en una atracción histórica. Al cabo de unas semanas más de trabajo, la fase de limpieza terminó. Nos pagaron sin mayores explicaciones. El supervisor ni se enteró de nuestro ritual y al final me fui a otro estado a buscar mejor fortuna. Julio y Stephanie también siguieron su camino. Cada quien se llevó en el corazón aquella experiencia, convencidos de que nos habíamos topado con algo sobrenatural. Les cuento todo esto porque quería desahogar el peso de callar lo que había ocurrido. Siento que de alguna manera dimos el descanso a un alma que vagaba sin paz. Tantos años atrapado ahí hasta que por fin pudo encontrar la luz. Muchas gracias por haber escuchado mi historia. Me llamo Ángel Rojas. Nunca imaginé que un día me convertiría en el dueño de una antigua hacienda en Yucatán. Crecí en la Ciudad de México, lejos de las costumbres y la historia de mi familia paterna. Apenas tenía conocimiento de que mis abuelos habían tenido tierras en el sureste. Con el tiempo, mi padre emigró a la capital y el tema de la hacienda quedó sepultado. Solo quedaban vagas anécdotas sobre la supuesta opulencia pasada y rumores de una maldición de la familia. Pero hace unos meses, tras la muerte de mi tía abuela, recibí una notificación legal. Habían abierto el testamento y mi nombre figuraba como heredero único de la hacienda. Confundido, viajé a Yucatán para atender este asunto. Pensé en vender la propiedad inmediatamente, pagar deudas y regresarme a rutina a la ciudad. Sin embargo, la vida me condujo por un camino mucho más oscuro. Tomé un vuelo rumbo a Mérida con el corazón extrañamente apretado. Cuando aterricé sentí la brisa cálida y el olor a humedad mezclada con vegetación. Terminé contratando un automóvil para dirigirme al pueblo cercano, donde se encontraba la supuesta hacienda. El camino serpenteaba entre campos de nequén y selva baja. El chofer se persignaba al escuchar el nombre de la hacienda. Me miró por el retrovisor con cierta compasión como si supiera algo que yo no sabía.
Cuando llegué me sorprendí un poco por la majestuosidad decadente del sitio. Un portón de hierro cubierto de óxido y enredaderas. Más allá una calzada con ceibas a los costados. Y la casa principal a la distancia. Muros de piedra, columnas y ventanas cubiertos de maleza. Me bajé y sentí que el aire se volvía espeso, casi sofocante. Algo en el silencio del entorno me produjo un escalofrío involuntario. Bienvenido, don Ángel, me dijo un anciano que se presentó como don Agustín, el antiguo capataz que seguía viviendo en un cuarto anexo. Me reconoció por mis rasgos familiares y me habló con respeto, aunque en su mirada se adivinaba una sombra de inquietud. Me condujo hasta la entrada principal que permanecía cerrada con un candado grande. Él lo abrió y me invitó a explorar la casa. En mi interior nació una mezcla de curiosidad y presentimiento. La casa principal se alzaba con paredes manchadas de humedad, techos altos con vigas de madera. Entramos a un salón amplio que antaño debió haber sido espléndido. Estaba decorado con candelabros y muebles finos. Pero ahora solamente quedaban muebles polvorientos y cuadros enmarcando retratos de antepasados con expresiones severas. Don Agustín me contó que desde hace generaciones circulaba un rumor de que la familia había forjado un pacto con fuerzas oscuras. Decían que mi tatarabuelo Ignacio tuvo un encontronazo con una presencia demoníaca en la selva, que a cambio de abundantes cosechas de nequén y grandes fortunas, debía ofrecerle ciertos sacrificios. Muchos peones supuestamente habían desaparecido en circunstancias extrañas, otros habían escapado despavoridos. Cuando la hacienda cayó en desgracia, la familia se marchó y el sitio se sumió en abandono. Me reí nerviosamente sin creer que todo eso era leyenda. Sin embargo, un murmullo lejano pareció atravesar el pasillo en ese momento haciéndome voltear. Don Agustín quedó callado como habituado a sus sonidos. Le advierto que aquí las noches son pesadas, soltó con un tono discreto. Yo me voy a ir pronto del lugar. Ahora la herencia es suya. Las primeras noches me he quedado a dormir en un cuarto relativamente limpio donde don Agustín colocó una hamaca y un catre. La luz provenía de lámparas viejas y velas, pues la instalación eléctrica estaba medio destruida. En la quietud de la madrugada me costaba conciliar el sueño. Sentía pasos lejanos en los corredores. A veces escuchaba un susurro que se asemejaba a la voz de un anciano llamándome. Un día revisé la antigua oficina y entre cajones carcomidos y papeles mohosos, di con un baúl que contenía documentos antiguos. Habían ciertas cartas que confesaban cierto temor entre la familia. Hablaban de un supuesto señor de la medianoche, el cual pedía reclamos de vida a cada luna. Se debía derramar sangre en un claro culto. El corazón me latía con fuerza. Podría ser cierta esta atrocidad que se decía. Lidié con la idea de que mi familia hubiera sostenido un pacto demoníaco. Tragué saliva intentando convencerme de que eran simples leyendas rurales. Pero los pelos en la nuca se me erizaron al recordar los sonidos nocturnos y la fama siniestra de la hacienda. Esa noche un suceso me convenció de que algo normal había pasado. Me despertaron unos lamentos procedentes del corredor. Cogí una linterna y salí a investigar. El pasillo estaba en penumbra y mis pasos resonaban en el eco. De pronto distinguí a un hombre alto de espaldas con un sombrero de ala ancha y móvil. Pensé que era don Agustín, pero cuando se enfocó con la linterna la figura se desvaneció como si fuera humo. Un frío atroz me invadió todo el cuerpo. Terminé buscando a don Agustín ansioso de explicaciones. Él me miró con lástima y me dijo: «Ha visto al patrón, ¿verdad? Siempre se aparece. Lo confunden con su tatarabuelo o con el demonio en persona. Esa sombra recorre la casa desde que tengo memoria». Él afirmó que el sitio reclamaba la culminación de un pacto que quedó inconcluso cuando la familia se fue. Con cada noche que pasaba, esta sombra se hacía más persistente. Los cuadros de mis antepasados parecían cobrar vida en mis sueños y soñaba con Ignacio, el cual me ordenaba retomar la grandeza de la hacienda y no escapar como cobarde. Me sentía atrapado en una telaraña. La hacienda se había vuelto una cárcel de murmuraciones y apariciones.
Decidí buscar ayuda fuera del pueblo. Los lugareños no se animaban a meterse en asuntos de maldiciones, pero hallé una señora llamada Doña Carmen, una mujer mayor con fama de curandera. Me dijo que me podía ayudar si yo lo quería, pero que no iba a ser algo sencillo, que al intentar romper el lazo me enfrentaría al ente en una batalla espiritual. De vuelta a la hacienda, esperé unos días hasta la siguiente luna llena. Don Agustín estaba temeroso, porque las apariciones se habían vuelto más y más constantes. Así que decidió irse antes de tiempo con uno de sus sobrinos. Me quedé solo, sintiendo la hacienda respirando con un latido oscuro. Por las mañanas recorría los alrededores buscando vestigios de un claro ceremonial. También me la pasaba tratando de encontrar un comprador. El ambiente era sofocante. Pero fue una noche cuando salí al patio y un viento helado sacudió las copas de los árboles. Llevaba una linterna y esta parpadeó y alcancé a ver una sombra enorme surgir ante mí. Estaba frente a un enorme árbol de ceiba. Su figura me resultó familiar y era el mismo hombre de espaldas que se me apareció antes. Solamente que ahora lo pude contemplar de frente. Llevaba un sombrero y ropas antiguas como de un hacendado. Ahí fue que escuché a mi cabeza que por fin había vuelto. Comprendí que era el ente con el cual había pactado mi familia. En ese momento tuve una serie de visiones que me confundieron totalmente. Me sentí aplastado con la culpa y el pánico. Sentí un calor infernal en mi pecho y casi me desvanecí. Como pude, terminé entrando de vuelta a la hacienda y me quedé escondido en el cuarto. Toda la noche hubo un viento sumamente fuerte rondando afuera. Toda la noche escuché como un viento daba vueltas alrededor de la hacienda. Cuando vino el amanecer, la hacienda estaba totalmente en silencio. Decidí tomar mis cosas y me marché de ahí inmediatamente. Terminé buscando una persona en Mérida que me ayudara con la venta. O más bien fueron varias personas, porque varios corredores no querían volver a la hacienda después de la primera visita. Esta propiedad terminó siendo vendida a un precio ridículo. Cabe mencionar que mi salud se deterioró por un tiempo. Tuve una tos persistente que me asaltó y tenía visiones nocturnas de la sombra que me había perseguido. Me tuve que hacer una serie de limpias con un chamán local en la Ciudad de México. Solo de esta manera me pude librar de aquellas consecuencias. No me arrepiento de que la hacienda se haya vendido a un precio ridículo. La verdad es que me da alegría el haberme soltado de esa cadena, porque eso era realmente lo que era. Me llamo Victoria y soy de Oaxaca, México. Desde hace un año ando en Estados Unidos sin papeles, buscando trabajo como sea posible. He pasado por empleos de granjas, limpieza, cocinas, siempre de un lado a otro tratando de escapar de la mira de la migra a las dificultades. Jamás pensé que en uno de esos trabajos me llevaría a un campamento aislado en una reserva forestal en las montañas, donde me enfrentaría a algo más allá del miedo a las autoridades. Todo empezó cuando recibí una llamada de Marcos, un compañero migrante que conocí en una granja de California. Me dijo que un contratista estaba buscando personas para cuidar y vigilar un campamento de ecoturismo. Pagaban bastante bien y en efectivo. A mí me sonó como una oportunidad ideal para ahorrar. Solo debíamos quedarnos ahí, mantener las cabañas limpias y alejar intrusos. No pedían experiencia. Me uní a un grupo de 4 latinos: Héctor de El Salvador, Brenda de Honduras, Rafael mexicano y Marcos guatemalteco. Viajamos en una van que el contratista envió. El camino nos llevó a montañas brumosas con bosques de pinos y abetos. Cruzamos un letrero que anunciaba la reserva, y al final de un camino terroso llegamos a un campamento con un par de cabañas de madera. Alrededor solo se veían árboles altos y un río que corría entre rocas. Era una belleza natural, pero no había señal telefónica. El contratista, un anglo de semblante serio, nos explicó brevemente. El campamento era una inversión. Pretendía lanzar un sitio de turismo ecológico, pero por ahora estaba en fase de prueba. Nuestra tarea era quedarnos ahí unas semanas y cuidar de la propiedad.
sobre todo para que no fuera vandalizada ya que había ocurrido anteriormente. Luego vendrían ingenieros para reformarlo y darle una manita de gato. Nos dijeron que sería tranquilo salvo por la fauna salvaje. Sonreí de alivio por un entorno bonito y un trabajo sin mucho estrés. La primera semana fue pacífica. Disfrutábamos el aire puro, preparábamos nuestra comida en el comedor comunal. Conversábamos alrededor de la fogata por las noches. Brenda decía que se sentía como en un retiro espiritual, pero poco a poco los pequeños detalles extraños comenzaron a suceder. Al levantarnos hallábamos huellas alrededor de las cabañas. No eran de ciervo ni de oso, sino que eran de una forma alargada de pie humano pero demasiado grande. Escuchábamos al anochecer unos cánticos lejanos que no reconocíamos. Eran como murmullos o voces rítmicas. Al principio pensamos que quizás era la brisa moviendo las ramas de forma curiosa. Sentíamos a ratos también un desagrado en el ambiente, como si la montaña se volviera silenciosa de golpes, sin ruidos de pájaros ni insectos. Héctor, que en El Salvador había escuchado historias de espíritus guardianes, comentaba en broma que quizás el bosque tenía su dueño, que nos estaba vigilando. Nos reíamos sin creerlo del todo, pero la risa no disipaba los escalofríos al escuchar esos cantos. Un día Rafael y yo decidimos explorar la ribera del río buscando un lugar donde pescar o bañarnos. Caminamos por la maleza disfrutando la frescura del agua. De pronto topamos con un montículo de piedras dispuestas en círculo. En los bordes había una especie de símbolos tallados en rocas, como figuras humanas y animales. Olía a humo como si alguien hubiera encendido una fogata ritual. Se notaba reciente con cenizas tibias. Tanto Rafael como yo nos inquietamos. ¿Serían rituales de alguna tribu local?, me pregunté. La reserva tal vez pertenecía a un territorio nativo con creencias sagradas. Tal vez no sabíamos de existencia de una restricción o de que había comunidades que rechazaban invasores. Cuando volvimos le contamos a los demás. Decidimos no meternos más en el bosque sin necesidad alguna. Aún así, las noches eran cada vez más turbias. Los cánticos resonaban y en ocasiones distinguíamos luces tenues entre los árboles. Eran antorchas que se desvanecían si apuntábamos con las lámparas. La tragedia ocurrió en la segunda semana. Brenda salió en la mañana a recolectar leña cerca del campamento y nunca volvió para el almuerzo. Pensamos que se había entretenido, pero pasaron las horas, la tarde cayó y nada. Héctor y yo fuimos a buscarla llamándola a gritos y hallamos su canasta tirada cerca de un claro. En la tierra habían pisadas que indicaban una especie de forcejeo. Notamos marcas de arrastre y huellas enormes de pies descalzos. Un nudo me oprimió el estómago. Era un secuestro, un animal. Pero ¿qué animal dejaba huellas tan humanas? Sobrecogidos volvimos a la cabaña y alertamos a Marcos y a Rafael. Discutimos si llamábamos a la policía, pero no teníamos señal de celular. El único teléfono satelital se lo llevó el contratista cuando se marchó. Acordamos que uno saldría al día siguiente a buscar un pueblo cercano, pero la noche ya caía y era demasiado peligroso adentrarse en la oscuridad. Esa noche no pegamos un ojo, estábamos realmente preocupados. Nos encerramos en la cabaña principal con la chimenea prendida. Escuchábamos a la lejanía esos cánticos más intensos, algo como un coro gutural mezclado con aullidos. Tendrían a Brenda. Algo tenía que ver con ese canto. ¿Estará viva? Ese tipo de cosas me preguntaba. Como eso de la medianoche percibimos pasos fuertes afuera y un golpe en la puerta principal. Tomamos palos y cuchillos y estábamos temblando. Héctor se acercó con cautela y preguntó si era Brenda. No hubo respuesta, y repentinamente la puerta se sacudió. Grité alto y un segundo golpe casi lo rompió. Sentí el corazón salirse y corrimos a sostenerla con muebles. Un gruñido emergió fuera mezclado con un lamento humano. ¡Ayuden! Resonó débilmente y parecía la voz de Brenda, pero distorsionada. Marcos, conmovido, quiso abrir, pero se lo impedimos. Temíamos que era una trampa.
De pronto se escuchó un chillido agudo y pasos que se alejaban corriendo. El silencio retornó dejando tras de sí un rastro de horror. Había sido la propia Brenda convertida en algo, o algo estaba usando su voz para atraparnos. A la mañana siguiente salimos con la tenue esperanza de arrastrar a Brenda. Exploramos un camino que llevaba a un claro y lo que vimos nos heló la sangre. Había un altar improvisado con piedras, palos y estaba salpicado de sangre fresca. En el centro había un objeto que parecía una prenda de Brenda ensangrentada. A su alrededor habían símbolos tallados en troncos similares a los de un montículo de río. Parecían representar figuras humanoides o criaturas. Quise vomitar de la impresión. Comprendimos que fuera cual fuera la fuerza que habitaba en esta reserva, algún grupo humano o un ente espiritual había tomado a Brenda como sacrificio. ¿Estaba viva? La verdad es que lo dudábamos. Héctor exclamó entre sollozos que teníamos que salir de ahí, y todos coincidimos, pero sabíamos que el contratista vendría dentro de unos días con suministros. Sin vehículos, sin señal, ¿cómo podríamos escapar en plena montaña? La nieve en zonas altas bloqueaba caminos. Esa noche comprendimos que quedarnos era igual a morir, así que empezamos a preparar un plan de huida a pie durante el amanecer. Mientras recogíamos nuestras cosas en la cabaña, vimos luces moviéndose en la ladera como antorchas en una procesión. El canto gutural volvió y se acercó. Con urgencia terminamos de empacar y desesperados decidimos encender un fuego grande en el exterior. Tal vez de esta manera podíamos ahuyentar a las presencias. El fuego iluminó la noche y en la penumbra distinguimos siluetas humanas o semihumanas. Sin poder contarlas, supimos que eran varias. Nos rodearon a la distancia sin atacar de inmediato. Era como si estuvieran esperando. No dormimos y solo alimentamos la hoguera lanzando oraciones y súplicas por Brenda. Rezamos un Padre Nuestro pidiendo perdón por irrumpir en este territorio sagrado maldito. Fue una especie de acto de contrición. Las siluetas nos observaban un rato emitiendo murmullos y luego se alejaban con un viento casi sin dejar rastro. Al primer rayo del sol escapamos con las mochilas. Dejamos tras de sí la cabaña con la puerta abierta. El bosque se cernía silencioso como si estuviera respirando. Caminamos horas con el corazón en un puño. Temíamos que nos atacaran y por fortuna encontramos un sendero que conducía a una carretera secundaria. Una persona local que pasó en su camioneta nos recogió. Solo dijimos que éramos trabajadores extraviados. No nos atrevimos a contar la verdad. Ya en la ciudad más próxima nos separamos. Cada uno partió a otro estado intentando dejar atrás ese capítulo lleno de terror y la desesperanza de perder a Brenda sin poder salvarla. Sé que nadie denunció formalmente. Quizás con el tiempo el contratista llegó y halló todo abandonado sin entender lo ocurrido. Reflexionando, siento que en esa reserva habita algo malo, o tal vez un grupo de personas que rechaza a los intrusos. Puede que sean descendientes de tribus que practicaban ritos extraños, o fuerzas más allá de lo natural. Brenda fue una víctima. Todavía siento culpa y tristeza por ella. Al compartir esta experiencia con su programa no busco morbo, sino advertir a otros migrantes. A veces un trabajo aparentemente tranquilo en un paraje solitario puede llegar a esconder peligros inimaginables. Siempre manténganse alertas.